Él me explicó, el ejército de Dios, que es la Iglesia Católica, es explicado en términos humanos en esta forma. Cada nación tiene un ejército para defenderla de intrusos, de invasores, de criminales. Y el resto de la nación son civiles. El ejército de Dios es la Iglesia. Y el resto de la humanidad entera, toda la humanidad entera, son civiles. O sea, nosotros, como soldados eucarísticos, somos responsables del resto de la humanidad. Porque ustedes saben que para entrar al cielo no se necesita ser católico. Primero entra un indígena que fue santo en la selva, que un católico que no obedeció. Se puede ir directo para el infierno un católico. O sea, la religión no nos salva, la ley no nos salva, lo que nos salva es el amor. Pero el Señor sí nos llama en lo que nos dio. Y si el Señor nos enlistó en esta milicia y nos llamó a ser soldados de este ejército, somos responsables de eso ante el Señor. Por ejemplo, un cristiano que nunca conoció la Iglesia Católica y nació como evangélico, adventista, no sé cuántos millones de nombres tienen, esa persona, si no conoce nada más, cuando se presenta ante el Señor, él no le va a reclamar Iglesia Católica, porque ahí no nació, ni conoce nada de eso. Lo va a juzgar, no en su religión, porque no está establecida por el Señor, pero lo va a juzgar en el amor, en el amor. Si ese hombre evangélico, pentecostal, adventista, fue un hombre bueno y vivió en el amor de Dios, dentro de su error o que fuera, pero en el amor de Dios de verdad, el Espíritu de Dios estaba en él y se movía. La prueba está que usted va a esos garajes y bodegas protestantes por ahí y encuentra al Señor moviéndose entre ellos también, porque donde dos o más se reúnen para orar, ahí está el Señor. Solo que es un misterio cómo el Señor organiza su ejército. Y entonces, ¿qué sucede? Si un católico se va para un lugar de esos y deja su iglesia, ese sí está en un problema que no se lo deseo, porque ese es el que estaba yo. Cambié el ejército de Dios por basura. No estoy llamando basura a las sectas cristianas porque son nuestros hermanos y pertenecemos a la misma iglesia, solo que esa está separada y confundida por la rebelión de un monje o varios. Pero yo estoy hablando de lo pagano, la gente que vive de adivinación, el dinero y todo. Yo cambié mi vida católica por basura, que era el dinero, que eran todas las cosas que yo adoré, los vicios, todo eso. Entonces me dice el Señor, a los 14 años yo endurecí mi corazón completamente porque dije, no necesito un intermediario para ir a Dios. Yo no necesito confesarme con un cura que seguramente es más pecador que yo. Absurdo. Eso lo inventó el hombre. Es invención de hombres. Eso es lo primero que la gente dice cuando se rebela contra la Iglesia Católica. Dicen, todo eso es invento fabricado por los hombres. Eso no es lo que Dios fundó. Entonces, me explica el Señor, nosotros somos escogidos desde siempre para ser católicos. Una persona que se convierte al catolicismo a los 70 años había nacido para ser católico y en la misteriosa pedagogía de Dios permitió que viviera los 70 años en el mundo y luego lo llamó a ejercer su milicia, porque Él me explicó que nosotros somos como un concierto de almas, la gran sinfonía de Dios. Cuando yo estaba en la Universidad de Hamburgo, al principio tenía un consejero que me asignó a la universidad para que yo definiera mi profesión en el lado musical de lo que yo quería hacer. Y me llevó a la Filarmónica de Hamburgo a una sinfonía para que yo escogiera instrumento, a ver si tenía alguna atracción a un instrumento. Y yo estuve en esa sinfonía y cuando terminamos me preguntó qué pensaba. Y yo le dije, una cosa sí sé, y es que yo no quiero ser el tamborero de la Filarmónica, porque ese no toca sino una vez cada media hora. Yo quiero ser el violinista del frente. Claro, pues ya mi vida era toda una vida ambiciosa, y no porque sea malo ser violinista, porque si se tiene el talento, qué lindo será. Pero es el caso de cómo estaba mi corazón. Pues después, en la gracia, el Señor me mostró esto. Todos nosotros somos un instrumento de Dios. Y ese instrumento, cuando es fiel,
está afinado en la nota que nosotros debemos tocar para el Señor cuando Él coloca sus manos sobre nosotros y su sinfonía está presente entre las almas. Ese tamborero, si no toca, pierde el tempo toda la sinfonía. No importa cuánto hacemos, lo importante es que hagamos para lo que nacimos, la misión que venimos a cumplir. Hay personas que creen que sus vidas son insignificantes, no le encuentran sentido, pues seguramente que de pronto usted es el tamborero. Por eso es que, y hay gente que se ve en una actividad impresionante, hace de todo, seguramente es el violinista de al frente, pero esa es la sinfonía de Dios. Por eso tenemos que saber lo importante que somos cada uno de nosotros para Dios, porque somos parte de esta gran filarmónica del Señor. Lo importante es estar afinados, para que no estemos destemplados, y para estar afinado hay que ser fiel a Dios. Entonces Él me muestra el sacramento de la reconciliación y me dice: Satanás es el trono del orgullo, el pecado mismo. Para derrotar el trono del orgullo, la única arma fija se llama la humildad. Y el arma más grande de humildad que Dios nos dio a nosotros como católicos es el sacramento de la confesión. Porque si usted se atreve a bajar todas sus armas del orgullo, la pretensión, la vanidad, y arrodillarse ante otro hombre que a lo mejor es más pecador que usted, y confesarle sus pecados, hasta el último demonio huye, porque ellos odian la humildad. Ellos odian que un ser humano se humille y pida perdón. Eso tortura al infierno entero. Y miren lo que me explicó el sacerdote. Él dice: un sacerdote, cuando es ungido por el obispo, será sacerdote hasta en el infierno. Nunca el Señor le quita su unción sacerdotal. Me explicó que cuando Él envió a los 12 apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, y les dio el poder de sanar enfermos, sacar demonios. Acuérdense, si ustedes han leído ese pasaje de la Biblia, que dice, les dio poder a todos. Judas Iscariote sanaba enfermos y sacaba demonios, y era Judas Iscariote, un infiel, un traidor. Pero el que sanaba no era Judas, era el Espíritu del Señor en él. Por eso, cuando uno va donde un sacerdote a confesarse, olvídese, ese sacerdote puede ser la inmundicia más grande de infiel con Dios. Pero cuando Él lo absuelve a usted, usted queda absuelto. Es como a usted lo meten a la cárcel, está preso, y tiene para salir de la cárcel, ¿quién lo puede sacar? La boleta que un juez expide. Ese juez puede ser un borracho, un ladrón, un degenerado, pero es el juez que nombró el gobierno, y si no le da esa boleta usted no sale de la cárcel. Lo mismo sucede con el sacerdote. Esto es lo que pasa. No se trata de quién es el sacerdote, sino que se trata quién es usted. ¿Quiere liberarse? Pues Él dice: cada pecado mortal tiene un ángel caído de guardián. Estamos encadenados a Él, y entre más tiempo permanezca usted en pecado mortal, más compañía trae ese ángel caído, y termina con legiones. Y si usted quiere ver dónde está escrito eso, para que no crean que yo me inventé esto, ustedes se acuerdan de un pasaje en las Escrituras donde Jesús está caminando por las afueras de un pueblo con sus apóstoles y discípulos por un cementerio, y había un hombre endemoniado desnudo corriendo por el cementerio, y se vino corriendo hacia el Señor, protestando que por qué tenía que venir Él si todavía no era el tiempo. Él se refería que esa posesión tenía tiempo limitado y no era el tiempo para salirse de ahí. El Señor le preguntó el nombre, pero él sabía que era una legión, y contestaron: legión. Como sabían que Jesús los iba a sacar, en medio de la desesperación para no caer al abismo, le pidieron que los dejara entrar en los cerdos, y se fueron a los cerdos. Pero los cerdos no tienen intelecto, y los demonios son espíritus intelectuales, cuerpo intelectual, y necesitan de un cuerpo intelectual que es un ser humano para poder actuar en la tierra. De lo contrario caen, y lo único que pueden es tentar, y si la persona consiente la tentación, se vuelven a subir por dentro de uno a actuar otra vez en la tierra. Ellos son felices en la tierra actuando a través de nosotros.
se enamoran locamente de nosotros. Es un amor perverso. Ustedes han visto una persona que tiene un amante malo y entre más la abusa, más quiere al amante malo. Es una cosa perversa. Uno quiere el pecado. Hay personas que se están muriendo por fumar y de fumar, y el médico les dice: no fume, que te vas a morir. Y apenas salen del médico, prenden el cigarrillo, porque es un amante malo y lo va a destruir a uno, y sigue fumando. Se está matando porque es un espíritu del mal que lo tiene conquistado. Entonces, y todo lo nuestro es así. Tenemos